Hola, en este momento estamos representando a la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Somos del séptimo A de Contabilidad y Auditoría. En esta ocasión vamos a exponer lo que es el tema Computación e Informática. Somos el grupo número 2 y vamos a deleitarle con la mejor información para su mejor entendimiento. La computación e informática. Podemos decir que la computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas y en general hardware y software. El hardware describe todos los componentes físicos y electrónicos que forman parte de la computadora, tales como el monitor, CPU, mouse o ratón, memoria RAM, entre otros. El software describe todos aquellos programas o aplicaciones que pueden ser procesados por el hardware. La informática. Podemos entender por el concepto de informática como aquella ciencia que abarca y estudia ordenadores y su capacidad para procesar y almacenar información y datos. Entre las principales funciones de la informática podemos mencionar las siguientes. Primero, creación de nuevas computadoras. Segundo, creación de nuevas especificaciones de trabajo. Tercero, desarrollo e implementación de sistemas informáticos y optimización de métodos y sistemas informáticos existentes. La informática le facilitó al hombre los trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa. Trajo como ventaja la disminución de los costes en la elaboración de los trabajos administrativos. Además, esta otorga información veraz y oportuna, lo cual facilita la toma de decisiones en una empresa. Un ejemplo claro de aquello son los diferentes software contables que se utilizan en las empresas. Estos les permiten a los contadores ya no realizar el trabajo manualmente, sino que con la ayuda de un computador y los sistemas contables, que registra y al final otorga información suficiente y veraz para poder tomar decisiones. Las computadoras han traído consigo una nueva y optimista ciencia que es la informática. La informática sabe cómo sacarle el mejor provecho al uso de las computadoras para poder ayudar al hombre en la realización de sus diferentes funciones. Hoy en día, conocer sobre el funcionamiento y el uso de la tecnología ya no constituye ningún privilegio. Por el contrario, se ha convertido en una necesidad para el hombre poder realizar sus diferentes tareas. Entre los términos necesarios que podemos mencionar para entender la computación e informática y la tecnología, podemos mencionar los siguientes. Computación e informática. Es el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información con el uso de una computadora. El computador es la máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con la gran precisión. Los datos, estos son señales aisladas y en bruto manipuladas por un computador. El proceso, lo realiza el CPU, son todas aquellas operaciones aritméticas y lógicas que puede realizar. La información es lo que se obtiene en el proceso de datos, es decir, es el resultado final. El usuario es la persona que utiliza el computador para darle solución a un problema. El programador, son las personas que desarrollan instrucciones lógicas organizadas para obtener el resultado deseado. El programa son conjuntos de instrucciones que debe hacer una persona. Un programa se llama software o por lo tanto también es un programa. Programa y software son sinónimos. El archivo es un conjunto de datos relacionados entre sí, guardados en un computador o en un medio
de almacenamiento, como por ejemplo un disquete, un CD, entre otros. Un ejemplo de este podemos decir que cuando guardamos un archivo en un computador, le ponemos un nombre y al final, si este es un documento de Word, al final le sale .dos, y si es un documento de Excel, al final le sale XLS. Esa es la extensión del archivo. Las extensiones de los archivos que creamos con el software que usamos a diario, nos daremos cuenta que estos archivos también tienen extensiones. El punto indica una separación para que el software que usamos coloque al final la extensión que la computadora que le corresponda al diferente programa. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rey Rivas, de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Me toca hablar en esta parte sobre las aplicaciones de la informática. En los comienzos de la informática, estas máquinas eran utilizadas por grandes empresas debido al alto costo de las computadoras. Estas eran utilizadas para realizar tareas complejas numéricas. Con el tiempo, el costo de las computadoras fue disminuyendo y en forma paralela fueron descubriendo nuevos usos de las computadoras. Y en la actualidad existen pocas actividades humanas en la informática que actúe directa o indirectamente. Características que motivan la información. Tenemos como característica la necesidad en un gran volumen de datos, la existencia de datos comunes y múltiples en el proceso, realización repetitiva de tareas rutinarias, tratamiento de información geográficamente distribuidas y necesidad de alta precisión y rapidez. Tenemos también las nuevas tendencias y metodologías. La informática posee una gran variedad y amplitud de posibilidades en algunas metodologías y técnicas novedosas. Tenemos la inteligencia artificial, la informática gráfica y la realidad virtual. La inteligencia artificial es una metodología que estudia el uso de las computadoras para imitar el comportamiento inteligente del hombre. Informática gráfica. Este campo está orientado a conseguir la visualización de imágenes por computadoras con una apariencia lo más cercana posible a la realidad. Y la realidad virtual, esta disciplina se encamina a la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos con apariencia real. También tenemos aplicaciones prácticas de la informática. Tenemos el procesamiento de datos administrativos. Es el área de aplicación de mayor impacto. Es decir, sin ordenadores la economía se paralizaría por completo. En este campo se incluye todo lo relacionado a la automatización de las funciones físicas y de gestión empresarial, como son sistemas de facturación, gestión bancaria, gestión de recursos humanos, sistemas de contabilidad, entre otros. Así también dentro del ámbito administrativo, las aplicaciones relacionadas con el trabajo de oficina, que han dado aparición a las nuevas herramientas como la ofimática. También tenemos la aplicación industrial de energía. El ordenador ha tenido un importante papel como herramienta para facilitar los procesos y diseños de fabricación de productos. También tenemos aplicaciones técnico-científicas. En estas aplicaciones técnicas científicas, el ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta imprescindible. También tenemos aplicaciones médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las áreas médicas y de salud. Aplicaciones militares. El uso del ordenador por parte de los gobiernos en aplicaciones militares ha procedido a todas las demás aplicaciones. Aplicaciones educativas. Desde su lanzamiento al mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Gracias. El uso de la informática para la gestión contable. El ámbito empresarial es uno de los sectores que se ha visto afectado por la utilización de una nueva tecnología. Ha proporcionado una automatización integral del tratamiento de toda la información que manejan las empresas. Constituye una impresionante revolución que obliga a las empresas a adoptar nuevos métodos y medios de acción para ser capaces de tratar la gran cantidad de información interna y externa que manejan.
Podemos decir que la aplicación de la informática y determinados paquetes informáticos permiten controlar, manejar y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de las empresas. El uso de la informática para la gestión contable. Manejo de gran cantidad de información. Una buena aplicación va a ser capaz de registrar y controlar una cantidad de información que ni el mejor de los contables se atrevería a realizar por el método tradicional, aun contando con un buen grupo de ayudantes. Gran rapidez de trabajo. Con respecto a esto, debemos decir que una de las razones que el profesional contable emplearía sería la cantidad de tiempo que necesitaría para realizar, registrar y comprobar todos los cálculos inherentes al proceso contable. De hecho, las restricciones temporales, debido a la necesidad de procesar la información de manera casi inmediata, harían de este tipo de empresas un proyecto inviable, si todas estas operaciones se tuvieran que realizar sin ayuda de una aplicación informática. Reducción de errores contables y facilidad en su resolución. Con la utilización de los procesos tradicionales, se deben llevar a cabo una serie de controles para asegurar que las operaciones se han realizado de una manera correcta y que la información es absolutamente fidedigna. Integración de la información. Aunque no todas las aplicaciones informáticas de gestión tienen una integración total de la información contable, la mayoría sí que permiten registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de usos. Esta integración de registro de las operaciones contables permite que los movimientos registrados en cualquier parte del paquete sean inmediatamente transmitidos al resto del mismo, actualizando los ficheros necesarios. Reducción de costos. Esta reducción de costos se consigue por dos vías. Menor necesidad de personal en el departamento de contabilidad para realizar las mismas tareas. Este personal puede ser distribuido a otros departamentos donde su trabajo aporta un mayor valor añadido a la empresa. Mayor cantidad de la información disponible gracias a las aplicaciones informáticas de gestión, que hace que exista una mayor rapidez en la toma de decisiones y que éstas se tomen en el momento adecuado. Contabilidad computarizada. El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman decisiones administrativas necesitan de esta información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización. Un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, el software de aplicación, las bases de datos, el hardware o equipos de cómputo y, lo más importante, el personal capacitado, los cuales interactúan entre sí de manera coordinada para llevar un control de las actividades financieras y generar información resumiéndolas en forma útil para la toma de decisiones. El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos, en esta nueva economía se debe hacer uso de computadores. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Se sintetizan en cuatro fases el ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado, las cuales se desarrollan a continuación. Identificación de la necesidad. La organización debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio en su visión tecnológica para posibilitar la mejora de los procesos de negocio. Demostrar cómo un sistema de información contable computarizado ofrece una nueva forma de entender el negocio y, fundamentalmente, identificar debilidades a ser superadas con la nueva visión de los procesos automatizados. Selección del sistema. Un sistema de información contable computarizado que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino que vaya más allá, adicionando valor agregado a los procesos de negocio. La selección de un sistema de información contable computarizado deberá seguir procedimientos adecuados para la selección de un software, destacando la posibilidad o el potencial para el moldeamiento de los procesos, mediante levantamiento de información previo, permitiendo validar la funcionalidad del software y confirmando el sistema de información contable computarizado como soporte a la secuencia de procesos determinados. Implementación del sistema. Una vez seleccionado el producto, software, la base de implementación podrá comenzar. Una de las tareas críticas es la configuración de los parámetros del sistema. La metodología de implementación es fundamental dentro del proceso, ya que de esta dependerá gran parte del éxito y óptima utilización del nuevo sistema. Uso del nuevo sistema. Una vez ejecutadas las fases procedentes, los usuarios finales se han de beneficiar de la adecuada documentación de los procesos y de la optimización que se haya logrado
con la evaluación de los mismos. La etapa más crítica dentro de esta fase es la lógica reacción al cambio por parte de los usuarios finales y el periodo de estabilización del nuevo sistema. Con la operación del sistema, un sistema de información contable computarizado empieza a convertirse en un generador de conocimiento del cual se podrá extraer fácilmente valiosa información para la toma de decisiones. Gracias. Hola, mi nombre es Rudy Ramírez y voy a hablarles sobre el tema 4.2, registro de operaciones contables. 4.2.1, estructura de un sistema contable. Un sistema de información contable sigue un modelo básico que tiene que estar bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo-beneficio. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que se utilice, se deben ejecutar 3 pasos básicos utilizando la relación con las actividades financieras. Los datos se deben registrar, clasificar y resumir. Sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación entre quienes estén interesados en la interpretación de la información contable como para ayudar a la toma de decisiones comerciales. Entre esos 3 temas tenemos el primero. A. Registro de la actividad financiera. Es un sistema contable que se debe llevar sistemáticamente en la actividad comercial diaria. En términos económicos, en una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que una posible acción a futuro. Dentro del segundo punto tenemos B. Clasificación de la información. Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos demasiado grande y diverso, para que pueda ser útil a las personas encargadas de tomar las decisiones. Por lo tanto, la información se debe clasificar en grupos o categorías. Se deben de agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o se paga dinero. Tercer punto, C. Resumen de la información. Para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación completa de las transacciones de venta de un supermercado sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas, resumidas por productos. Los gerentes de almacén necesitarán la información de ventas resumidas por departamentos, mientras que la gerencia del supermercado necesitará la información de ventas resumidas por el almacén. Estos 3 pasos que se han descrito, registro, clasificación y resumen, constituyendo los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de la información. También involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados en interpretarla. 4.3. Acceso a la información contable. 4.3.1. Utilización de la información contable. La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las cantidades que obtienen, buscando la relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados financieros. Estos estudian el efecto de diferentes alternativas, como por ejemplo la compra o el arriendo de un nuevo edificio, y buscan las tendencias significativas que sugieran lo que puede ocurrir en el futuro. Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales pueden darle un uso eficaz a la información contable, también deben de tener un conocimiento acerca de cómo estuvieron esas cifras y qué es lo que significa. Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad probablemente no apreciará hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 4.3.2. Objetivos de la información contable. La información contable debe servir fundamentalmente para conocer y determinar los recursos contables por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Predecir flujo de efectivo.
Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, contribuyendo a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa para la comunidad. 4.3.3. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos, esta información debe de ser comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. Es útil cuando es pertinente y confiable. También es pertinente cuando se posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida que represente fielmente a los hechos económicos. 4.3.4. Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. La contabilidad sabemos que es de gran importancia, porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. La gente que participa en el mundo de los negocios, propietarios, gerentes, banqueros, corredores de bolsa, inversionistas, entre otros, utilizan los términos y los conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, sea grande o pequeño, aunque la contabilidad ha logrado un progreso más notable en el campo de los negocios. La función contable es vital en todas las unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración de renta. A menudo, una persona debe proporcionar información contable personal para poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las grandes compañías de acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las ciudades y los centros educativos deben utilizar contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. Las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la información contable. Un gerente comercial u otra persona que está en posiciones de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad probablemente no apreciará hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 4.4. Seguridad del sistema de información contable. 4.4.1. Introducción. La seguridad informática busca la protección contra los riesgos ligados a la informática. Los riesgos son en función de varios elementos. Entre ellos tenemos las amenazas que pesan sobre los activos, datos a proteger, las vulnerabilidades de estos activos, su sensibilidad, la cual es la conjunción de diferentes factores, entre ellos la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad o accesibilidad y la revisión anticipada de la información. 4.4.2. Análisis de riesgos. El activo más importante que posee la información y por lo tanto debe existir técnicas que la aseguren. Más allá de la seguridad física, establecer previsión sobre los equipos en los cuales se almacena. Las técnicas brindadas a la seguridad lógica que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que se resguarden al acceso de los datos y solo permiten acceder a las personas autorizadas para hacerlo. Existe un viejo dicho de la seguridad informática que dicta: lo que no está permitido debe estar prohibido. Y esto es lo que debe hacer la seguridad lógica. Los objetivos para conseguirlo son: A. Restringir el acceso de personas de la organización y de las que no son a los programas y archivos. B. Asegurar que los operadores puedan trabajar, pero que no se puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan, sin alguna supervisión minuciosa, por supuesto.
C. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos por el procedimiento elegido. D. Asegurar que la información transmitida sea la misma que se recibe el destinatario, el cual se ha enviado y que no le llegue a otras personas. E. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencias alternativos de transmisión entre diferentes puntos. Y F. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática con claves distintas y permisos bien establecidos en todos y cada uno de los sistemas o software de los empleados. Hola, mi nombre es Steven Salas y yo le vengo a lo que es el puesta en marcha de una política de seguridad. Generalmente se ocupa exclusivamente de asegurar los derechos de acceso de los datos y recursos, con las herramientas de control y mecanismos de identificación. La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los operadores. Para elaborar la política de seguridad se convienen algunos aspectos, entre los cuales está elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de organización, definir acciones y emprender y elegir las personas con las que se va a contar en caso de detectar una posible intrusión. Sensibilidad con los operadores. Como segundo punto tenemos las amenazas. Una vez que la programación y los funcionarios de un dispositivo de almacenamiento de información se consideran seguros, se deben tener en cuenta circunstancias no informáticas que puedan afectar los datos. Estos fenómenos que pueden afectar los datos pueden ser el operador y el programador malicioso. El operador dice que es la causa del mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático. Programas maliciosos. Un programa destinado a perjudicar o hacer un uso ilícito de los recursos del sistema instalados. Tenemos también lo que es virus, lo que parece troyano, bomba lógica y entre otros. Tenemos el intruso, que son las personas que consiguen acceder a los datos o programas en el cual no tienen acceso permitido. El siniestro, son los que hacen una mala manipulación o una intención indebida de la pérdida de materiales o archivos. El personal interno del sistema son las pugnas de poder que llevan a disociaciones entre los sectores y soluciones irrisorias, incompatibles para la seguridad informática, para el desarrollo, para la tecnología y para la producción o arquitectura. En definición, somos nosotros mismos. Como segundo punto tenemos la copia de seguridad. Dice que no es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para nuestro negocio. Lo que resulta increíble de esto es la falta de preocupación que solemos tener al confiar el núcleo de nuestra información a un solo sistema de almacenamiento y no sacar un respaldo. Es importante por esta razón respaldar la información valiosa. Además podríamos recordar una de las leyes de mayor validez de información, el cual es la ley de Mulpi, el cual tiene 3 aspectos. Si un archivo puede borrarse, se borrará. Si 2 archivos pueden borrarse, se borrará el más importante. Si el sistema tiene una copia de seguridad, no estará lo suficientemente actualizada. La única solución es tener una copia de seguridad y actualizarla siempre, o sea, tenerla siempre actualizada. Respaldo de la información, lo cual significa copiar el contenido lógico de un medio que cumpla una serie de exigencias, entre las cuales tenemos 3. Ser confiable, estar en un lugar seguro y la forma de recuperación que sea rápida y eficiente. Ya. Como siguiente punto tenemos información del proceso contable. El programa de contabilidad por el ordenador está diseñado de forma que a partir de los datos que introduce el contador, los procesa, los analiza y elabora un resultado, botándonos nosotros los estados financieros que necesita la empresa. Como siguiente punto tenemos identificación, recogida y entregada de datos. En un programa de contabilidad requiere una serie de datos mínimos que deben ser introducidos previamente por el contador para poder obtener unos resultados. Los datos mínimos que se enumeran son los que vienen a continuación. Tenemos datos identificativos de la empresa. Los programas de gestión contable solicitan al comenzar sus
funciones en una serie de datos característicos de la empresa. Esto es especialmente importante por los grupos de empresas, ya que habrán programas que permitirán llevar la contabilidad de más de una sola persona, obteniendo así los datos consolidados. Tenemos también el plan de cuentas de acuerdo a las características de la empresa. Dicen que el profesional contable debe crear un plan de cuentas específico de acuerdo al funcionamiento de la empresa, y gracias a esto se puede definir sus características y cómo deben ser tratadas por el programador. Tenemos también la entrada de datos o acceso. Los datos a introducir por el programa contable aparecen normalmente recogidos de los documentos que se utilizan habitualmente en una empresa, los cuales pueden ser facturas, cuentas bancarias, boletín de ventas y entre otros. Las características principales para la entrada de estos datos son años y mes del asiento, capacitación de la reorganización, rapidez y facilidad de los accesos a la información de las cuentas, avisar de las cuentas no exigentes, o sea que no existen en la empresa, asegurar la exactitud y corrección del sistema, integridad del sistema contable, permitir eliminar asientos ya introducidos, identificación por código de cuentas y permitir la gestión del IGB e impuestos. Como siguiente punto tenemos el resultado de informe final. Una vez que el profesional contable ha introducido los datos y el ordenador ha procesado la información, este puede ofrecer la información de los libros principales y auxiliares, como son los diarios, mayores, balances, estados financieros, el cual requiere el contador y le pide a la empresa o al programa. Descripción de los sistemas contables. Los sistemas contables a describir son los siguientes: parámetros generales, ingreso de datos y ejecución de procesos e informes. Parámetros generales. Los programas de gestión contable solicitan al comenzar su funcionamiento una serie de datos generales inicial que servirán para el ingreso de la información contable. Estos son casi iguales a los otros sistemas contables. Lo único que cambia es la forma de ingresar la información. Pasos de los parámetros generales. Creación e identificación de la empresa. Selección del mes de trabajo. Ingreso del plan de cuenta. Ingreso del tipo de vouchers. Ingreso del tipo de documentos. Ingreso de clientes, proveedores y otros. Ingreso de tipos de cambios y estructura del formato de estados financieros. 5.1. Creación y identificación de la empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa y cómo se ingresan los datos generales. Primero veremos cómo se ingresa la información del SISCON y luego el CONTASIS. SISCON. Primero, selección de empresa. Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos de datos. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre de estas en el recuadro de descripción y en el recuadro de ruta. Se coloca la ubicación de los archivos y a crearse en el disco duro, de la siguiente manera. Empresa Olimpo 03, ruta C, disco local C, /SBK 2005/Olimpo 03. Se debe tener en cuenta que los directorios, como el nombre de la empresa, no deben tener más de 8 caracteres ni símbolos especiales. Datos generales de la empresa. En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los vouchers, además de los de la empresa que se impriman en la cabecera de los reportes. Se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. En el CONTASIS vamos a crear de empresa y registros de datos generales. Primero, clic en la opción Asistente para la creación de empresa de la barra de herramientas. Segundo, en el campo Código se activará por defecto un código, la cual servirá para identificar a la empresa en el sistema. 2. Escribir la razón social de la empresa.
Escribir la dirección de la empresa. Escribir el giro del negocio o actividad. Escribir el RUC de la empresa. Elegir el año o periodo contable en la cual se trabajará. Elegir a la plantilla a ser utilizada, en este caso académica, control por documentos. En el rubro o ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa y donde se guardará todos los datos. Clic en el botón aceptar. Aparecerá un sistema contable financiero 7.0.0 Suite con taxes. Hacer clic en sí. Selección de la empresa. Como una opción podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativamente los pasos 2 y 3. Clic en el proceso de la ruta. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso. Clic en la opción Elección de empresa. Aparecerá la ventana Selección de empresa al procesar. Escribir o seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en dicho año. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado izquierdo del código. Escribir el código de usuario personal o admin, usuario predeterminado. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si se utiliza admin. Clic en botón ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el panel de control y la barra de estado indica el año de proceso, la razón social y la empresa y nombre del usuario. 5.1.2 Selección del mes de trabajo. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscon y luego en el Contaxes. Syscon, cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo, la cual queremos ingresar los datos mostrando en la parte superior derecha del menú principal. La opción que acepta el sistema para ingresar desde 0 para la apertura del año hasta 13 para el cierre de año. En el Contaxis, selección del mes de proceso. Podemos utilizar la opción desplegable en la barra de herramientas o alternativamente utilizar los pasos 2 y 3. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparecerá el menú de proceso. Clic en la opción Cambio de mes de proceso. Aparecerá la ventana Cambio de mes de proceso. Escribir o seleccionar el mes de proceso y se activa el botón Aceptar. Damos clic en el botón Aceptar de la ventana Cambio de mes de proceso. Se cierra la ventana Cambio mes de proceso y se muestra el mes cambiado en la barra de herramientas. 5.1.3 Ingreso del plan de cuentas. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscon y cómo se ingresa en el Contaxis. Syscon, plan de cuentas. De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su contabilidad establecen sus planes de cuenta. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista contables del plan de cuenta. El sistema nos presenta los siguientes campos: cuenta, nombre, nivel de cuenta, tipo de análisis, cuenta para el amarre, debe, haber y activos a nivel de saldos. Contaxis, modificación o personalización de cuentas, modificación cuenta corriente Banco Continental, cuenta 104101. Primero, podemos utilizar la opción ubicada en el panel de control o alternativamente puedo utilizar los pasos 2 y 3. Segundo, clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo y clic en la opción Plan de cuentas. Aparece la ventana Plan de cuentas. Tercero, seleccionar la cuenta que se va a modificar. Cuarto, clic en el botón Modifica. Quinto,
En el campo descripción, digitar el nombre de la cuenta del Banco Continental para este caso. Sexto, clic en el botón grabar. 7. Clic en el botón cerrar. 5.1.4. Ingreso de tipo de vouchers. En este paso se ingresan los tipos de vouchers con los que se identificarán las operaciones contables. Estos son definidos por el usuario de acuerdo a su criterio de clasificación, por ejemplo, compras, ventas, ingresos. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Siscom y cómo se ingresa la información en el Contasis. 5.1.5. Ingreso de tipo de documentos. En este paso se definen los tipos de documentos que sustenten las operaciones contables registradas en los vouchers, en el Siscom y en el Contasis. En el Siscom abrimos una ventana de diálogo donde podamos ingresar los siguientes documentos: facturas, recibo de honorarios, notas de ventas, notas de débito, cheques, depósitos, letras, entre otros. En el Contasis tenemos una ventana de diálogo donde podemos ingresar los diferentes documentos como guías de remisión, recibos de abonamiento, boletas de venta o liquidaciones de compras. 5.1.6. Ingreso de clientes, proveedores y otros. En este paso registramos a nuestros proveedores, clientes, terceros, etc., con los cuales realizamos las transacciones comerciales en el Siscom y en el Contasis. Como podemos ver, tenemos dos ventanas de diálogo diferentes donde vamos a realizar y colocar toda la información de nuestros clientes. A continuación viene el punto 5.1.7, ingresos de tipos de cambio. En este paso de almacenamiento, los tipos de cambio del día a día que utilizaremos para convertir las operaciones comerciales registradas en el voucher de dólares a soles. Primero lo ingresamos en el system y luego lo ingresamos en el programa siguiente. Y tenemos como siguiente punto el 5.1.8, estructura del formato de estado financiero. En este utilitario nos permitirá diseñar el formato de balance general y los estados de resultados para las presentaciones que tengamos. Primero vamos a ingresarlo en el system y después en el Contasis. Ingresos de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas primero se debe ingresar la información, los asientos contables, a través de comprobantes, las cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción, las cuentas, importes y otros. Una vez registrada la información, se deben de ejecutar algunos procesos contables de actualización para completar datos que sean necesarios para mostrar en la información contable a través de los informes. Ingresos de asientos contables. 2. Proceso de actualización de moneda extranjera. 3. Proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. Primero le vamos a hablar sobre los asientos contables, ingresos de asientos contables. Son los comprobantes que se pueden ingresar en la contabilidad. Contiene datos, los registros, que son operaciones realizadas en la empresa. Primero veremos cómo se debe ingresar la información en el Siscom y luego en el Contasis. El Siscom y en el Contasis. 5.2.2. Proceso de actualización de monedas extranjeras. Mediante este proceso del sistema se generan diferentes cambios para las operaciones de las monedas extranjeras dentro de este sistema. Dentro del sistema Siscom podemos obtener o podemos ver en el cuadro de diálogo el ajuste de diferencia de cambios, en las cuales podemos proceder si le hacemos o no le hacemos el respectivo ajuste. En el Contasis también nos sale o nos aparece un cuadro de diálogo en la cual podemos divisar en su tema como regularización de cuentas corrientes. En cada punto podemos cambiar de acuerdo a la moneda que nosotros requerimos. 5.2.3. Procesos de asientos de transferencias o destino automático mensual. En el Siscom nos aparece como la contabilidad para la pequeña empresa. Podemos ver en la figura cómo nos aparece. La ejecución de este proceso nos permite generar la forma automática de un asiento de transferencia. De acuerdo a estas cuentas, se les realiza por medio de amarre de cuentas o también llamado plan de cuentas.
Solo se debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto, se lo eliminará con la opción borrar. Eliminar voucher, en la cual el comprobante es generando y volver a procesar este amarre o volver a realizar el mismo proceso. 2. El Contaxis. En este sistema no se necesita procesar, ya que al momento de registrar el asiento del voucher, el sistema genera automáticamente el asiento de destino o transferencia. 5,3. Informe. Es todo aquel informe oficial proveniente de un registro de voucher en un sistema mecanizado que sirve para el sustento de la entidad para un control y su fiscalización. En el informe tenemos 6 subdivisiones, que es el registro contable, el libro mayor, el libro diario, las hojas de trabajo, el balance y el estado de resultados. El registro de compras, informe contable que muestra las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crédito tributario de los impuestos a la venta. Vamos a ver los 2 métodos para el registro, mediante el SISCON y mediante el Contaxis. Mediante el SISCON se ingresan lo que son los datos más relevantes, como es la fecha y el proveedor. Y en el Contaxis de la misma manera. Aquí están las diferentes ventanillas que se despliegan para hacer el registro por mes, la fecha desde dónde y hasta cuándo y el lugar preveniente y con su respectivo costo. 5.3.2. El libro diario. Es un informe contable que muestra las transacciones cronológicamente y codificadas de acuerdo al plan de cuentas que se establece por cada una de las empresas. Primero veremos cómo se ingresan la información en el SISCON y luego en el Contaxis. En el Contaxis se abre lo que es una página de diálogo en el que se deberá seleccionar diario analítico. 5.3.3. Libro mayor. Es un informe que muestra las transacciones contables agrupadas por cada cuenta contable y controla así los movimientos tanto de deudores como acreedores de cada una de ellas. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el Contaxis. En el Contaxis, al igual que en el otro, se abrirá una página de diálogo en el que se seleccionará, en este caso, mayor analítico. Gracias. 5.3.4 Hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo nos informará y nos presentará un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y la distribución al balance de resultados con naturaleza y resultados por función. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el Contaxis. Para ingresar la información en el SISCON tenemos que exportar la información desde Excel, la cual nos detallará las columnas que son de códigos, el número de cuenta, el débito, crédito y si su saldo es deudor o acreedor. Mientras que en el Contaxis vamos a irnos a la opción balance de comprobación por 10 columnas, en el cual nos detallará o nos saldrá un cuadro el cual especifica el nivel general. Tenemos que poner la opción nivel general, el tipo de monedas y acumulación del mes de enero. Nos aparecerá en la pantalla, nos describirá las cuentas, la descripción de las cuentas, su débito, crédito y si su saldo es deudor o acreedor. 5.3.5 Balance. El balance es el informe contable que muestra en una fecha determinada el saldo financiero de la empresa y presenta de forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el Contaxis. En el SISCON exportaremos la información de Excel y en la pantalla nos aparecerá lo que es el código, la descripción con su respectivo monto, luego el nombre de las cuentas del pasivo con sus respectivos montos. Mientras que en el Contaxis nos iremos a la opción, a la barra que dice reportes contables, en la opción clasificación del balance, en la opción formato del balance. Luego en el tipo de monedas especificaremos qué tipo de monedas en la opción aceptar. Y nos detallará lo que son los activos con sus montos y los pasivos con sus respectivos montos. 5.3.6 Estado de resultados. En esta información aquí nos indica que
que la composición está compuesta por los ingresos y los egresos, clasificados dependiendo del tipo de transacciones que ellos dieron lugar. Y en esto también tenemos los estados de resultados por funciones. En esta nos informa que muestra las cuentas de los ingresos y gastos dependiendo del criterio de análisis y aplicación con que estos dieron lugar y registraron en la empresa, en la cual vamos a ver sobre la información ingresada por medio del programa de Syscom y el que dieron lugar al Contasis. Ahí puedo apreciar en el estado de resultados que en este tipo de información se utilizaron en el programa de Syscom y el otro de Contasis. Hola, yo les voy a hablar sobre los sistemas expertos, pero antes les daré una breve introducción sobre dicho tema. Con esta información pretendo realizar una pequeña introducción al mundo de la inteligencia artificial y más concretamente en el campo de los sistemas expertos. Si no sabes qué son, de dónde provienen y para qué sirve este campo de la informática, esta es la oportunidad para comenzar a adentrarse en el amplio y diferente mundo de la inteligencia artificial. Empezaremos defendiendo algunos conceptos. Primero, ¿qué son los sistemas expertos? Bajo el término de sistemas expertos se entiende un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo determinado y así solucionar un problema mediante la deducción lógica de conclusiones. Como segundo tenemos, un sistema experto utiliza técnicas de inteligencia artificial. Los sistemas expertos son uno de los puntos que competen a la investigación en el campo de la inteligencia artificial. Un sistema de ordenadores que trabaje de técnicas de inteligencia artificial deberá estar en la situación de combinar información, alcanzar conclusiones y justificar, al igual que el resultado final. Los sistemas expertos son una expresión de los sistemas basadas en el conocimiento, con la aplicación de técnicas de inteligencia artificial finalizada, la transmisión del procesamiento de datos al procesamiento de conocimientos. Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que se aplican en un procedimiento basado en el conocimiento. Pues bien, ¿qué es eso? Les explico. Un procedimiento de solución basado en el conocimiento comprende las siguientes capacidades: utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias de expertos especializados y deducciones lógicas de conclusiones y capaz de interpretar datos ambiguos, y la manipulación de conocimientos afectados por los valores de la probabilidad. Tercero, la función de un sistema experto. La función de un sistema experto es la de aportar soluciones a problemas, como si de humanos se tratara, es decir, capaz de mostrar soluciones inteligentes. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, es posible gracias a que el sistema lo crean con expertos, o sea, los humanos, que intentan estructurar y finalizar conocimientos poniéndolos a disposición del sistema, para que esto pueda resolverse en una función dentro del ámbito del problema. Al igual de la forma que lo hubiera hecho un experto, acceder a los conocimientos adquiridos por una experiencia es lo más difícil, ya que los expertos son otras personas, apenas los reconocen como tales. Son buscados con muchos esfuerzos y cuidados, siendo descubiertos de uno en uno, poco a poco. A continuación, el sistema experto. Cada uno de los componentes se caracteriza decisivamente por los sistemas expertos entre la separación entre el conocimiento, reglas, hechos y procedimiento. También se le añade la interfase de usuario, el componente explicativo. La descripción de cada componente. Primero, la base del conocimiento, el mecanismo de inferencia, el componente explicativo, la interfase del usuario y el componente de adquisición. Primero, la base del conocimiento. Podemos decir que esto es un sistema experto que contiene un conocimiento de hechos de las experiencias, en la cual también están integradas por reglas y procedimientos del dominio de la aplicación. ¿Cómo se lleva a cabo la clasificación de estos grupos? Se caracteriza de los procedimientos alrededor de un objetivo con las técnicas de programación y cómo hacer. Un ejemplo claro, podemos decir que determinados los procesos y en función deben subordinarse a otros objetivos en particular. Un ejemplo
La velocidad como función de la fuerza y la dirección del viento. La velocidad se determina en función de datos particulares. Se define como programación orientados a objetivos. Se utiliza con frecuencia en el desarrollo de sistemas expertos. Puede darse en caso de determinados procesos en función que deba subordinarse de objetivos en particulares. Se lleva a cabo la clasificación. Se puede hacer en grupos por medio de características, por procedimientos de un objetivo con las técnicas de programación. Relacionarse entre objetivos. Se disponen reglas, sí, premisas, entonces conclusión. Se planean también preguntas, como puede ser, ¿qué objetivos serán definidos? ¿Cómo son las relaciones entre cada objetivo? ¿Cómo se formularán y se procesarán cada regla? 2. El mecanismo de la inferencia. El mecanismo de la inferencia de una unidad lógica. Con la unidad se extraen las conclusiones en base de los conocimientos, según el modo fijo de la solución. De estos problemas se está configurando la imitación del procedimiento humano de los expertos para solucionar problemas. En conclusión, una conclusión se produce mediante la aplicación de reglas de los hechos presentes. Funciones del mecanismo. La decisión sobre los mecanismos de procedimientos de reglas quiere decir las estrategias de búsqueda a implementar de vital importancia para la efectividad del sistema de un conjunto. Se puede determinar el orden que hará o cómo se harán. Determinar también cómo y cuándo se procesan las reglas, el control y el diálogo de cada usuario. 3. El componente explicativo. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles al ingeniero del conocimiento, a la fase de comprobación, así como la del usuario, y la exactitud de los resultados que podrán ser controlados naturalmente para cada uno de los expertos. Las preguntas que pueden surgir son las siguientes. ¿Qué preguntas se planean y por qué? ¿Cómo ha llegado el sistema de soluciones intermedias y cuáles tienen cada uno de los distintos objetivos? La interfase del usuario. Podemos clasificarlos en 4. El aprendizaje del manejo debe ser rápido. Debe evitarse en lo posible la entrada de datos erróneos. Como por ejemplo, si vamos al doctor y le decimos que nos duele el corazón y en el momento de que estamos en la consulta le decimos que nos duele un brazo, una pierna, simplemente estamos dando datos erróneos y en sí el doctor no podrá dar una solución precisa a la dolencia que tenemos. Los resultados deben presentarse de forma clara para cada usuario. Las preguntas y explicaciones deben ser comprensibles. El componente de adquisición. Un buen componente de adquisición considera la labor del ingeniero por medio del conocimiento. Se puede concentrarse principalmente en la estructura del conocimiento que dedica tanto con el tiempo a la actividad de la programación. Como hice en el campo de la interfase, daremos unas reglas o requisitos para la realización de estos. Primero puede ser el conocimiento, posibles contenidos en la base, comprobación automática de sintaxis y posibles constantes de acceso del lenguaje. Como se pone en práctica cada uno de los requisitos depende del lenguaje de programación elegido en el hardware que tengamos. Experto debe estar familiarizado con el componente de adquisición para poder realizar modificaciones por sí solo dentro del programa. Soy Carmen Vera. En este momento vamos a hablar sobre el desarrollo de los sistemas expertos. Este tema se va a subdividir en 3 apartados. La subdivisión está hecha de menos a más. Me explico. Para desarrollar el software, primero conocemos el equipo de gente necesaria que necesitamos. Después los métodos que vamos a utilizar. Y por último, como prueba y construcción de prototipos de software para determinar el sistema final. En esto tenemos el equipo de desarrollo, métodos auxiliares en el desarrollo, construcción de prototipos. Primero, el equipo de desarrollo, son las personas que componen un grupo o un equipo. Como en todo ámbito, deben cumplir ciertas características.
cada uno de ellos dentro del equipo. Desarrollan un papel importante. A continuación, detallaremos la subdivisión de este equipo. Primero, el experto. El experto es el que pone sus conocimientos especializados a disposición del sistema experto. El ingeniero del conocimiento plantea las preguntas al experto, estructura sus conocimientos y los implementos en la base del conocimiento. El usuario, por último, aporta sus ideas y sus deseos, determinando especialmente el escenario en el que debe aplicarse el sistema experto. Aquí vamos a presentar un esquema del ciclo de estos tres aspectos. En el desarrollo del sistema experto, el ingeniero del conocimiento y el experto trabajan muy unidos. El primer paso consiste en la elaboración del problema, que deben ser resueltos en el sistema, precisamente en la parte fase del proyecto. Es de vital importancia determinar correctamente y de trabajo. Aquí se incluye ya el usuario posterior o un representante del equipo del usuario para la aceptación y el conocimiento y llegar al éxito. Es de vital y suma importancia tener en cuenta los deseos y las ideas del usuario. Una vez delimitada el dominio, nos pondremos en engrosar nuestro sistema con los conocimientos del experto. El experto debe comprobar constantemente si sus conocimientos han sido transmitidos de forma más conveniente al ingeniero del conocimiento, en respuesta de una implementación correcta, pero no con la exactitud del conocimiento. La responsabilidad de la exactitud recae en el experto. A ser posible, el experto deberá tener comprensión para los problemas que depara el procedimiento de los datos. Ello facilitará mucho el trabajo. Además, no debe ignorar nunca al usuario durante el desarrollo, para que al final se disponga en un sistema que le sea de máxima utilidad. La estricta separación entre usuario y experto e ingeniero del conocimiento no deberá estar siempre presente. Pueden surgir situaciones en las que el experto debe ser también el usuario. En este caso, cuando existe un tema muy complejo cuyas relaciones e interacciones deben ser determinadas una y otra vez con un gran consumo de tiempo, de esta forma el experto puede ahorrarse trabajo de repetición. La situación entre experto e ingeniero del conocimiento permanece por regla general inalterable, o sea, siempre deben estar juntos, trabajar en equipo. El segundo apartado, los métodos auxiliares de desarrollo. La eficiencia en la creación del sistema experto puede aumentarse en gran medida con la aplicación de los shell. Un shell, de forma resumida, es un sistema experto que contiene una base de conocimientos básica. Existe el mecanismo de inferencia, el componente explicativo y las veces también la interfase del usuario. Ya el mecanismo de inferencia depende del problema o grupo de problemas. No existe ningún shell para todas las aplicaciones, sino que hay que buscar un shell para cada aplicación. También es posible que desarrollen adicionalmente partes del mecanismo de inferencia. Según el tamaño de esta parte, tendrá que pensarla si la aplicación del shell determina siendo la apropiada para esta aplicación. Si el ingeniero de conocimiento conoce bien este shell, es decir, por ejemplo, conoce exactamente cómo procesadas las reglas, entonces solo tendrá que concentrarse en la creación de una base de conocimientos. A menudo el shell contiene frames. Estas son marcas previamente preparados, en los que, por ejemplo, solo se introduce un nombre del objetivo, sus cualidades y correspondientes valores. El tercer apartado es la construcción de prototipos. En el desarrollo del sistema experto se nos plantean dos importantes riesgos. 1. No existe implementación similares que pueden servir de orientación al encargo del desarrollo, en el cual casi de todos los casos. 2. En muchos puntos los requisitos necesarios están esbozados con muy poca precisión. El diseño de la especificación
requieren una temperatura determinada de la interfase del software y de la funcionalidad de los componentes. En el desarrollo del sistema experto deben alterarse a menudo durante y también después de su implementación, ya que los requisitos se han ido configurando y han obtenido mayor precisión, porque se ha descubierto que deben iniciarse otra vez y dar solución. Hola, yo voy a hablar sobre los campos de aplicación. Empecemos hablando o recordando sobre lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de computación inteligentes, es decir, sistemas que exhiben las características que asociamos a la inteligencia en el comportamiento humano, tales como el razonamiento, la toma de decisiones, el lenguaje, entre otros. Sistemas expertos. En la actualidad, ante un mercado diverso y altamente competitivo que le exige a las empresas almacenar y analizar una gran cantidad de información, aparecen lo que son los sistemas expertos, que estos tienden a ser una herramienta muy importante en el momento de la toma de decisiones. Estos sistemas nos ayudan a evitar y a diagnosticar las falencias en la planificación de labores complejas. Además, nos permite también ampliar el conocimiento de los expertos. En el siguiente gráfico vemos el comportamiento que existe entre las barreras de complejidad y el procesamiento de conocimientos. Vemos que hace falta el conocimiento que el experto humano ha adquirido por experiencia para lograr una solución en un espacio de tiempo aceptable. Área o campos de aplicación. Los sistemas expertos pueden ser utilizados o aplicados en varios campos especialistas, como lo son en la medicina, en el campo industrial, en la educación, en las finanzas, en la informática, entre otros. La aplicación de estos será adecuada allí donde los expertos dispongan de conocimientos complejos en un área determinada, donde no existan algoritmos ya establecidos, o en el caso de existir algoritmos ya establecidos, estos no pueden solucionar los problemas. Otro campo de aplicación es donde encontramos teorías que resulten prácticamente imposibles de analizar, todos los casos teóricamente imaginables, mediante algoritmos y un espacio de tiempo relativamente corto y razonable. Gracias. Hola, voy a hablarles sobre la contabilidad sistematizada. A continuación, la descripción e importancia. A medida que crece un negocio, se requiere mayor manejo de información contable, ya que el éxito de la administración radica en el adecuado manejo de la contabilidad, que proporciona una información exacta y oportuna. Actualmente existen recursos tecnológicos que permiten registrar y suministrar la información de manera muy rápida. Estos recursos son el computador y los programas de contabilidad sistematizada. Estos recursos no cambian los principios de contabilidad generalmente aceptados, únicamente agilitan el proceso y la información contable. Contabilidad sistematizada a través de un software. En la actualidad, diversas empresas especializadas en el diseño, desarrollo y distribución de programas producen excelentes paquetes contables que permiten registrar con agilidad y seguridad los movimientos contables en muchas actividades, utilizando metodologías que requieren un mínimo esfuerzo para que el usuario las maneje. Las empresas que deseen sistematizar el departamento de contabilidad pueden adquirir en el mercado un programa contable que satisfaga las necesidades del procesamiento de la información contable o contratar los servicios de un experto que elabore un programa diseñado exclusivamente para atender las necesidades de la empresa. En ambos casos, los programas que se encuentran grabados en disquetes protegidos, la empresa productora del programa proporcionará al comprador un manual de instrucciones, además del entrenamiento y asesoría para su uso respectivo. Por lo tanto, no sería funcional describir todos los programas existentes en el mercado. El objetivo principal de esta unidad es dar las pautas para que el contador pueda relacionar un programa de contabilidad sistematizada acorde con las necesidades de la empresa. Tenemos las características de un buen programa contable. Cuando una empresa decide sistematizar su contabilidad a través de un software en un computador, debe seleccionar un programa que posee
el más alto grado, con las siguientes características. Primero, flexibilidad. Aquí encontramos lo que son las adaptaciones al esquema del programa y los requerimientos de la empresa, la definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la empresa, edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades de la misma, posibilidades de cambio de formatos y fuentes para la presentación de informes, compatibilidad con los otros programas de oficina más utilizados como el Office, con otros programas contables y financieros, que permite importar y exportar la información con otros programas, el manejo del centro de costos, la opción de manejos y conversión de diferentes monedas, la capacidad de intercambio de información local y externa. Fácil manejo. En este no se requiere que el personal de especialización en la computación para el manejo de un programa. La consulta inmediata de información contable a cualquier nivel indica la mayor información relativa en una sola vista. El desglose de la información por periodos contables, la actualización automática de saldos, la información por niveles, manipulación de documentos en forma de objetos, la definición de consultas especiales, interfaz gráficas, capacidad de búsqueda por cualquier campo, ya sea por fecha, por root, por código de cuenta, por concepto. Tenemos la seguridad. En esta encontramos lo que son las claves de acceso, la definición con usuarios con diferentes atributos de acceso, que pueden ser por consulta, por grabación, por modificación, eliminar y transmitir. En este solo se permite la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel. El informe de cualquier inconformidad en el balance de documentos. Uniformidad. Encontramos lo que son el plan de cuenta único básico incluido, la presentación permanente del plan de cuentas en la pantalla, la estandarización de los formatos y procesos para el manejo de la información, consultas y reportes, gráficos estadísticos. Encontramos también lo que son reportes básicos requeridos. Aquí se encuentran el plan de único de cuentas, los comprobantes diarios de comparación, las listas de documentos por periodo, las listas de movimientos por cuentas, los libros mayores y auxiliares, los estados financieros corporativos, los análisis estadísticos, los reportes legales como son retenciones, listas de consolidaciones con terceros, ajustes por inflación, comprobantes de cierre del periodo y por último las opciones avanzadas. En este encontramos que tenga un generador de informes especializados, facilidad de actualización del programa y soporte contable en línea. Gracias. Hola, soy Karen Velasco. Ahorita les voy a hablar del tema de sistematizar la contabilidad a través de un software en la cual les voy a dar sobre los pasos preliminares que se van a utilizar. Para iniciar la sistematización de la contabilidad es necesario conocer, identificar y definir la empresa. Entre ellos tenemos el nombre, la actividad, el RUT y los regímenes. Y entre ellos también se despliega una cantidad de procedimientos que vamos a dar a continuación. Entre ellos tenemos ajustar el catálogo de cuentas, seleccionar el catálogo de cuentas, definir documentos a utilizar, introducir la información requerida y preparación de soporte. Entre identificar y definir la empresa, tenemos que este es un punto muy esencial porque estos programas tienen que almacenar la información que será repetida y usada durante las operaciones en todos los reportes. Ya, en el nombre de esta empresa llevará todo lo que contenga el giro comercial, los nombres, la dirección, los datos tributarios que contengan en el programa y sobre todo los datos de quienes la manejan mediante el programa de software. En ajustar el catálogo de cuentas, te decimos que podemos decir que es la base más importante para el manejo de la contabilidad procesada del computador, porque a través de ella tenemos que manejar el plan de cuenta, en la cual debe adecuarse a las nuevas necesidades que tenga el programa a manejar. Tenemos seleccionar el catálogo de cuentas. En esa tenemos que cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, selecciona las cuentas necesarias del plan de cuenta general revisada y estas son incorporadas a las cuentas auxiliares o subcuentas que requiere la empresa para contabilizar sus transacciones diarias.
Definir documentos a utilizar. Aquí es necesario tener en cuenta todos los documentos o comprobantes que se van a utilizar con el sistema contable, y a través de eso, en este caso tenemos que, según la ley de comprobantes de pago, una relación de documentos debidamente codificada en la cual se va a utilizar para cada proceso de operación. Introducir la información inicial requerida. Con base a los saldos del último balance, debe prepararse un comprobante e identificarlo de manera de que en el proceso de sistematización lo relacione el comprobante con los saldos que hay en el periodo anterior. Y en la preparación de soporte tenemos que debe realizarse el ordenamiento, la clasificación y codificación de los soportes contables de cuyo proceso o contenido vaya a trasladar la información al computador, haciéndose un resumen de todas las operaciones similares y de los soportes que contengan y sean trasladados al programa de software. Ejecución de un programa contable. Tenemos que para la ejecución del programa de la contabilidad sistematizada es necesario tener algunas consideraciones, ya que el proceso es similar diferente a los programas de software que contenga en cada computador. Y esta tenemos el inicio de la carga de software del contable, clave de seguridad, definición de la empresa, selección de la empresa, digitación de información mediante de vouchers, proceso de grabación de documentos, reportes, consolidación de la información contable, seguridad de la información. Entre el inicio y carga del software contable tenemos que en esto está instalado el computador, ya sea de uso individual o corporativo. En clave de seguridad tenemos que aquellos programas que generalmente tienen niveles de seguridad definen o limitan el acceso al usuario que tengan este tipo de programa. La definición de la empresa tenemos que esto conlleva que los datos personales de la empresa que contenga en cada programa de software, estos se deben colocar la información necesaria que se necesite, y esto servirá para la emisión de los reportes y determinación de las variables. La selección de la empresa tenemos que aquí se definen aspectos muy importantes para el trabajo de las operaciones que se determinan en aquellos procesos de transacciones, codificaciones, y que se lleven a cabo todos los estudios contables que necesita la empresa. La digitación de información mediante los vouchers se dice que aquí podemos clasificar y codificar aquellas operaciones que se realicen a través de los diarios y subdiarios u otras clasificaciones, y seleccionar aquellas cuentas y operaciones que se realicen a diario. En el proceso de grabación de documentos tenemos que el proceso de grabación de estos tipos abarca al transcribir los datos del encabezado de la empresa y de aquellos programas que se soliciten mediante pagos en datos de tipo comprobante, factura, fecha, RUT, concepto, vencimiento y entre otros. Y los reportes tenemos que, así como las cuentas y los documentos que se han realizado durante toda etapa del periodo de contabilización, el programa se los puede incorporar con los archivos y que los mantengan actualizados dependiendo del programa de software que necesiten. La consideración de la información contable podemos decir que esta se las hace diariamente o periódicamente, debido a que pueden darse por medio de entrada o a los datos contables, ya que el programa puede incorporarse archivos que los mantengan actualizados, y además esta puede ser verificada por medio de programas que estén integrados al computador. A continuación tenemos también las ventajas de la sistematización de la contabilidad que se utiliza a través de los programas de software, y en esto tenemos esto nos permite agilizar el registro del proceso contable y presentar la información en forma comprensible y oportuna y competente. También nos ayuda a reducir el costo del procedimiento, garantizar la exactitud de los informes contables. También nos ahorra porque producimos gran variedad de reportes, ofrece la uniformidad de la presentación de documentos, también reproducimos la información detallada y resumida, facilita el acceso de toda la información de pantalla de la impresora, que esta nos permite llevar la información
a nuestro computador. Utiliza eficientes mecanismos y seguridad para guardar la información contable que requiera el mismo información de las operaciones contables.